Muy buenas noches a todos aquellos que me escuchan a través y me están viendo a través de este video. Nuevamente queriendo emitir mi opinión relacionado a lo que se está dando en la cuarentena en nuestro país, El Salvador. Para los que es primera vez que ven mis videos, quiero aclarar que obviamente estos videos los hago emitiendo mi opinión personal, haciendo un análisis muy propio, muy, muy propio de mi persona. No va con ninguna orientación política, porque realmente a mí la política no me interesa. Igual no hay nadie que me esté financiando ni me esté pagando por hacer estos videos. Y como igual para aquellos que me conocen no estoy y para los que no, pues les quiero informar que no estoy afiliado a ningún partido político. Una vez dicho esto, pues también quiero advertirles pues que algunas de las opiniones que voy a emitir, pues como obviamente no soy afín a ningún partido ni a ningún funcionario, entonces puedo emitir críticas un poco fuertes a algún candidato o algún personaje político al cual la mayoría de personas se sienten identificadas y se sienten como que fuera su estrella de rock o su deportista favorito, y pueden sentirse ofendidos. Así que si tú eres de esas personas, así como solemos decir en San Miguel, porque yo soy migueleño, pues pase de largo, hijo. O sea, este video no sería para ti porque probablemente te sientas ofendido, y no es la intención. Pues mi intención no es ofender a nadie, sino que dar mi opinión, obviamente libre de tildes políticos y pues tratando de ser lo más objetivo posible. Una vez dicho esto, pues vamos a empezar. La cuarentena, hoy 14 de mayo, pues ya está, se podría decir que a mitad de ya casi a mitad, un poquito ya terminando, pues el nuevo decreto que pues se restringió más. Pues ahora en El Salvador pues se tiene que salir ciertos días según el número de tu identificación, aquí se le llama DUI, o pues si eres extranjero residente en El Salvador, con la terminación de tu pasaporte, ¿no? El último número de tu pasaporte. En base a eso pues puedes salir ciertos días. Por ejemplo, a mí me tocaría salir el próximo viernes nuevamente y el domingo para poder realizar cosas de trabajo, de comprar alimentos, abastecerme, o pues compra de medicamentos o cualquier otra diligencia que yo necesite hacer. Eh, esta medida ha sido duramente criticada, pues nuevamente, pues porque muchas personas consideran que no es una medida correcta. Podría ser cierto y a la vez pues también podría no ser cierto. Analicemos un poco. Este video lo he querido titular como que con el nombre de La política, el peor enemigo de las crisis sanitarias, en este caso de la pandemia. ¿Por qué? Porque realmente lo que se ha visto desde que empezó todo esto, desde que el gobierno tomó cartas en el asunto, de que ya se estaba anunciando pues la pandemia, ¿no? A nivel mundial, o sea que ya se estaba declarando casi una pandemia. Entonces el gobierno comenzó a tomar medidas como para evitar que el virus que fuera a ingresar al país, ¿no? Y fuera a salirse de control las cosas. Muchos la criticaron, yo no critiqué de mala manera, o sea, yo creo que fue una medida muy acertada. Es cierto que el presidente Nayib Bukele dijo que iban a tomar decisiones apresuradas y que probablemente no iban a ser muy las mejores, ¿no? Y hasta cierto punto tenía razón, porque obviamente el objetivo principal era evitar en la medida de lo posible, o retrasar en la medida de lo posible, que el virus, que pudiesen ingresar personas infectadas, o sea, personas procedentes de los países donde había mayor caso del virus, del coronavirus, del SARS-CoV,
2. Y obviamente se consiguió, creo yo, porque El Salvador fue uno de los últimos países en Latinoamérica en reportar los primeros casos ya de COVID-19. Sí, fue una medida muy bien acertada porque se retrasó, ¿no? En lo más que se pudo el ingreso, pues, de personas infectadas y que éstas pudieran circular libremente en el país, pues, y obviamente propagando el virus. Obviamente, pues, nada es perfecto, pues, ninguna medida sanitaria o control sanitario es 100% perfecto, más si se improvisa y eventualmente alguna persona pues pudo haber ingresó, o ya sea porque los controles sanitarios los dejaron pasar o no se había implementado la medida eh, antes de que esta persona ingresara, o porque posiblemente se reportó un caso ahí, por ejemplo, de una persona que ingresó por puntos ciegos, o sea, un, un salvadoreño que ingresó ilegalmente al país, o sea, sin pasar controles migratorios, e ingresó ilegalmente al país para no someterse a los controles sanitarios. Pues de todas las cosas que se pudieran haber dado, pues obviamente, eventualmente, pues eso era lógico que en algún momento íbamos a empezar a tener casos ya dentro del territorio nacional de COVID-19, y es lo que está sucediendo hasta el día de ahora. ¿Era válida las medidas? Sí. ¿Se tenía que improvisar? Obviamente, pues porque se tenían que tomar rápidos para evitar o retrasar en lo mayor posible el ingreso de personas infectadas y que éstas pues circularan libremente, porque podían ser asintomáticos y pues se contagiara mucha gente. Obviamente pues ya estamos a 2 meses, casi más de 2 meses de esas medidas, y ya creo yo que a estas alturas del partido, como decimos, como suelo decir, creo yo que ya no se puede estar hablando de improvisación, porque ya con el virus dentro de nuestro territorio, dentro del territorio nacional, pienso yo que tomar medidas improvisadas pueden ser catastróficas. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando se dio el decreto de esta nueva cuarentena, de esta nueva medida de cuarentena, se anunció, fue el martes de la semana pasada, o sea, el martes antepasado, se anunció, se hizo la cadena nacional, y pues el presidente emitió varios comentarios que a mi razón pues no, demasiado exagerados, eh, un poco viciados, un poco de doble moral, ya voy a hablar un poco de eso. Eh, y obviamente pues anunció de que la cuarentena iba a entrar en vigencia el día jueves. Estamos hablando que el día jueves 7. Una de las medidas era de que no se iba a permitir que circularan el transporte colectivo, pues los autobuses. Esto fue una decisión muy improvisada, muy mal planeada, no vieron todos los pros y los contras, porque el día jueves muchas personas que trabajan en las empresas que están autorizadas para trabajar, que andan su carta de permiso laboral para poder circular todos los días, se toparon que no habían autobuses. Creo yo que el problema está de que eh, es lógico, ¿no? La mayoría de gente que está en el gobierno es gente que no vive en pobreza, no le toca viajar en transporte público, o sea, no saben cómo le toca a la mayoría de la población día a día desplazarse. Entonces ellos consideraron de que de alguna manera, creo que vieron como el hecho de que restringir el transporte colectivo o no permitir circular el transporte colectivo iban a obligar a las personas a quedarse en sus casas, pero no hicieron un análisis de que las condiciones
de zona o donde la gente vive no es la misma para todos. Por ejemplo, en los cantones. Los cantones o comunidades rurales, las personas obviamente tienen que desplazarse grandes distancias para poder ir a los lugares, a las tienditas más cercanas o hay, por ejemplo, muchas comunidades rurales donde no hay, o sea, hay tienditas, pero no te puedes abastecer, pues, para estar toda una semana, pues, encerrado. Pues, si necesitas ir al mercado, muy probablemente el mercado está en el pueblo, no está en la comunidad rural. Entonces te toca salir de la comunidad rural y, pues, desplazarte a donde está el pueblito, donde está el mercadito donde vas a comprar. Y esto puedo dar fe de ello porque ya me ha tocado vivirlo. No es que yo haya vivido en una comunidad rural, sino que eh, años atrás, durante mi época de estudiante universitario, pude tener la experiencia de estar en este proyecto de Un Techo para mi País, y pues nos tocó ir a varias comunidades. Una de ellas, creo que la última que fue la del Cobanal, y pues ahí pues experimentas, pues, y te das cuenta cómo vive la gente, ¿no? Y que obviamente para salir e ir a comprar, es hacia buen salvadoreño, tienes que dar una buena remada y tomar el autobús, salir de la carretera, tomar el autobús e ir al pueblito más cercano o donde, bueno, no sé, nosotros llevamos víveres, no nos tocó eh, ir a buscarlos, ¿no? Pero a la gente sí le toca. Entonces, ¿cómo hacen? Pues es bien complicado, la verdad que sí. Eh, el primer día que se aplica la cuarentena, en los noticieros se vio que la gente es sumamente complicada para poderse desplazar a sus lugares de trabajo, esto incluido el personal de salud. El gobierno había dicho que iba a dar, obviamente, transporte a todo el personal de salud, cosa que no sucedió así. O sea, firmaron un cheque en blanco, y esto pues obviamente por la improvisación. O sea, no midieron las consecuencias de no permitir circular el transporte colectivo. Eh, Otro punto, pues, de lo que estaba hablando un poco de las críticas que hizo el presidente al pueblo, pues al pueblo salvadoreño, a muchas de las personas que han tenido que salir. Sí estoy de acuerdo en que hay muchas personas, y es lamentable, ¿no? Que muchas de las personas que están como eh, insistiendo en querer salir, se miran en redes sociales, pues muchos que dicen que no aguantan el encierro, que están aburridos en sus casas, que se sienten frustrados o que ya no aguantan a los niños o sandeces, ¿no? Estas personas son las que viven en mejores condiciones, o sea, o sea, tienen internet, tienen televisión por cable, tienen su cuenta en Netflix, eh, o sea, viven viven en zonas residenciales, en sus casas, y tienen un refrigerador, tienen todos los servicios básicos que más necesitan. O sea, la gana de salir es otra cosa, o sea, no es una necesidad real, pero sí hay personas que tienen necesidades reales. Me refiero a las personas de las comunidades rurales, las personas de los cantones, o las personas que obviamente necesitan irse a ganar eh, pues el pan de cada día. Hay gente que vive día a día. Estas personas sí tienen necesidad. El gobierno obviamente ha dado la primera vez una ayuda de los famosos $300, pero esto creo yo que es bueno aprender de los errores, ¿no? Creo yo que el gobierno igual improvisó mucho en este sentido. Mucha gente en redes sociales ha comentado, se comenta, ¿no? Que ha habido gente que en la misma familia, a dos o más de integrantes del mismo hogar, le dieron eh, el bono, ¿no? Y hubieron personas que sí, pues sí lo necesitaban y no recibieron el bono. ¿Esto por qué? Pues no sé qué matriz o qué
algoritmo ocuparon para determinar qué persona tenía que ser acreedora del bono y quién no. Igual pues podría sospechar de que pues como siempre pues hubo alguna corrupción, y no tal vez de parte del gobierno, sino que de las personas que obviamente yo creo que no fue ningún ministro ni alguna persona del gabinete del gobierno quienes ingresaron los datos en las bases de datos o crearon las matrices para determinar las personas que les iban a dar ese bono. Tuvieron que contratar gente que estuvo digitando y que estuvo ingresando la información. Más de alguno pues pudo haber pudo haberse prestado pues para alterar esa información y que salieran beneficiadas otras personas, o también el error humano también, que es posible, ¿no? En todo eso. Muy bien, vamos, ¿qué tenemos aquí? Por ejemplo, hasta la fecha, ahorita hay 1112 casos confirmados en el territorio nacional, de los cuales 687 casos son activos. Esto ya comienza a ser bastante preocupante y pensaría yo que es una de las razones por las cuales el gobierno está insistiendo mucho en el tema de la cuarentena obligatoria. Tiene sentido, pero a la vez no lo tiene, porque obviamente no podemos, obviamente hay que entender algo. El virus no se va a ir si nos encerramos todos un mes. El virus no va a desaparecer. La realidad es que el virus vino para quedarse. Si no, por ejemplo, cuando apareció el chikungunya, el dengue, el Zika, todas estas enfermedades que nosotros tenemos, que aquí en América Latina nos toca lidiar con ellas, una vez aparecieron esos brotes, no se han ido hasta la fecha. Siguen, cada invierno pues aparece, se da la proliferación de zancudos y empiezan a haber casos de dengue, de chikungunya y pues del famoso Zika también. El virus ahí está. O sea, al bajar pues los zancudos pues disminuyen los casos, pero obviamente el virus se mantiene. Entonces obviamente este nuevo virus, el del SARS-CoV-2, no va a desaparecer. O sea, si todos nos encerramos, no va a desaparecer el virus. El virus siempre se va a mantener, pues obviamente va a haber más de alguna persona que va a ser asintomática y que va a estar con el virus y que obviamente va a ser portador y transmisor. Teniendo esto claro, pienso que tomar como medida las cuarentenas obligatorias ya no es tan funcional. O sea, está bien que lo hagan, pero ¿cuál es el paso número 2? O sea, hay que analizar eso. ¿Cuál es el paso número 2? Hay que entender que el virus vino para quedarse y mientras no haya una vacuna, tenemos que aprender a vivir con el virus. Y aquí es donde entra un poco pues la parte de que la política es lo que está haciendo estragos y no permite que las cosas funcionen bien. Por ejemplo, quiero tocar aquí este caso. Este es el video de donde el presidente Nayib Bukele, podemos ver este video de este canal Órbita TV, y el video está fechado 31 de enero del 2020. Considerado una emergencia de salud internacional, sino en las localidades que se habían conquistado el virus y en los países que se habían detectado casos. Bueno, aquí es cuando el presidente Nayib Bukele pues daba las primeras noticias, las primeras cadenas nacionales, pues avisando las medidas que se estaban tomando. Como he dicho, pues para mí fueron muy acertadas en su momento, aunque creo que ahorita sí ya como que ya se hizo costumbre la improvisación y esto puede ser peligroso. Acá pues las últimas cadenas que hizo, quiero hacer esta comparativa. Aquí lo tenemos 31 de enero y aquí lo tenemos al 6 de mayo. Ok. Creo yo que
eh, un buen líder debe predicar con el ejemplo. En esta cadena nacional criticó mucho él de que habían personas que estaban saliendo innecesariamente, que habían personas que hasta habían salido al peluquero. Bueno, señor presidente, probablemente usted no salió donde el peluquero, pero tiene su peluquero privado. Y ahí tiene mucho sentido lo que la gente le critica, que usted tiene dinero, que usted no entiende lo que la población salvadoreña más expuesta está experimentando. Por ejemplo, él hizo este comentario. Miren, yo sé que hay necesidad muchísima y la conozco porque he sido alcalde de un pueblo pequeño con mucha necesidad que lo levantamos. He sido alcalde de la capital, donde hay muchas comunidades con más necesidad incluso que Ok, señor presidente, pues si me permite decirle y opinar, una cosa es conocer la necesidad, conocer la pobreza, y otra es vivirla en carne propia. Son cosas muy diferentes. Usted no puede conocer el sentir y el pensar de una persona que vive en extrema pobreza, que está viviendo la pobreza, las necesidades, si usted no está en los zapatos de esa persona. No se puede. No podemos decir, yo no puedo decir que entiendo un pobre si no he vivido en extrema pobreza. Creo yo que es bueno meditar antes de comentar, porque entiendo pues que trató como de justificar la cuarentena que ahorita estamos haciendo, ¿no? Pero creo que decir que entiende a las personas pobres, para mí fue un mal comentario, casi igual al mismo comentario que hizo este diputado Carlos Reyes, donde él dijo de que quienes estaban en primera línea de defensa eran los alcaldes y no los doctores. Creo yo que todos los doctores eh, y enfermeras o toda la persona involucrada en el sistema de salud del Salvador se sintió ofendido. Primera línea, atendiendo a la población, son los alcaldes. Ellos están atendiendo en primera línea a la población. Son los que hemos visto que están repartiendo paquetes. Ok. Entonces, creo yo que el problema más grande que se está dando en nuestro país, y creo yo que en el mundo entero, es el gran obstáculo de la política. Porque la política, el gran problema de la política es que se pensó supuestamente para representar al pueblo, pero el problema de la política es que no representa al pueblo. La política hoy en día representa el interés económico, y obviamente quienes tienen el control del interés, o sea, de los intereses económicos o de las economías más fuertes, son los que juegan un papel o fuerzan a las políticas, a las medidas que se deben tomar. Creo yo que hay como que una disputa ahí entre qué políticas son buenas y cuáles no. Lo que sí puedo decir es que si nuestro gobierno, y cuando hablo de gobierno no me refiero solo al ejecutivo, me refiero a los tres órganos del Estado, si nuestro gobierno no se une con una meta en común, creo que la vamos a pasar muy mal dentro de los próximos días, meses, según vaya avanzando pues o se vaya propagando el virus. Hay que entender algo, nuestro sistema de salud es precario. Eso para los que hemos utilizado el sistema público de salud. Yo utilicé el sistema público, yo utilicé el seguro social. El público es pésimo, realmente ir a pasar consulta ahí es una hazaña titánica. El seguro social es un poquito mejor, pero igual pésimo. Al menos ahí te atienden en mediodía, ya no es en un día. Pero igual es malo, no es tan bueno.
Entonces hay que entender que nuestro sistema de salud es precario, y a eso sumémosle pues la cultura de nuestro país, pues que la mayoría de profesionales de salud pues no lo son por vocación. Existe un buen porcentaje que se hicieron profesionales de salud pues obviamente por profesión, por trabajo, y obviamente pues también el hecho de que están tratando con un virus que es altamente contagioso en condiciones precarias, sin equipo, sin mucho equipo, improvisando, y obviamente pues el sentido común a cualquier ser humano le hace un llamado, ¿no? De que si tú ves un paciente que sabes que está infectado con un virus altamente contagioso, pues obviamente lo primero que vas a pensar, me voy a contagiar también. Entonces todas estas situaciones pues hay que entenderlas, y si nuestro gobierno está dividido, eh, no pinta nada bueno para el país. ¿Por qué? Porque para mí, ¿qué debería estar haciendo el órgano legislativo? O sea, zapatero a tu zapato. O sea, deberían estar creando leyes que permitan la circulación con distanciamiento, porque obviamente no vamos a pasar 3 meses, 4 meses con cuarentenas obligatorias. Obviamente la gente necesita circular, pero obviamente con restricciones. Por ejemplo, ya deberían haber hecho una ley que sea obligatorio el uso de las mascarillas. ¿Por qué? Porque la mascarilla, el hecho es que no sabes quién es asintomático y quién no. Entonces ya estudios médicos han revelado que el que todas las personas usen mascarilla es como un acto de solidaridad, en el cual pues yo me protejo, pero también protejo a mi vecino, ¿no? A la comunidad. Ya deberían haber hecho leyes en el cual las nuevas disposiciones, o sea, crear nuevas leyes, pues nuevas leyes de trabajo, obviamente, para que las empresas comiencen a acatarlas, nuevas leyes de seguridad laboral, en la cual se garantice pues que los trabajadores que necesiten laborar dentro de una oficina o dentro de un establecimiento pueda existir el menor riesgo de contagio. Riesgo de contagio siempre va a haber, eso es inevitable, pero es necesario crear y esquematizar el nuevo comportamiento social que va a tener nuestra sociedad de aquí en adelante, porque el virus no se va a ir, el virus ahí va a estar. Por ejemplo, los mercados son lugares de alta aglomeración de personas por cómo están diseñados. Nunca se pensó en organizar los mercados donde no fueran aglomerados, donde la gente estuviera ordenada. Eso nunca se pensó. Ya es tiempo que los mercados comiencen a organizarse. O sea, ya pasaron más de 2 meses y las alcaldías no han comenzado a ordenar los mercados. Lo que hicieron fue poner un arco que tirara agua con desinfectante. Eso no ayuda en nada. Si tú andas el virus, si tú eres portador asintomático, el virus está dentro tuyo, no en tu ropa, no en tu piel. O sea, y peor aún porque te va a humedecer la mascarilla, y pues la mascarilla pues se vuelve ineficaz al humedecerse, si es de esas mascarillas que utilizan pues las mascarillas quirúrgicas que le llaman, ¿no? Eso no sirve de nada. En vez de organizar, de crear más, o sea, de reorganizar los mercados, que ya no sean tan aglomerados, que los puestos ya no estén tan saturados, que la gente pueda circular con distanciamiento, crear portones, control para entrar y salir. Algunas alcaldías sí lo han hecho, y pues qué bueno por esas alcaldías de esos pueblos. Lo otro, es tiempo de que, por ejemplo, ciertos negocios, evidentemente, mientras no haya una vacuna, no pueden operar. Por ejemplo, los bares. Lamento para aquellos que son propietarios de bares. Yo fui propietario de bar hace mucho tiempo, y creo yo que si siguiera siendo propietario me la viera ahorita de cuadritos. Pero la verdad es que los bares no pueden operar.
¿Por qué? Porque son lugares donde la gente llega de partir y pues nuestra cultura es que llegan a alcoholizarse, y alcoholizado no piensas racionalmente y vas a cometer estupideces. Y obviamente pues cuando se reúnen en los bares se reúnen personas de diferentes familias. Los restaurantes que pienso yo que sí pueden ir abriendo pues con ciertas medidas, ciertas restricciones, ciertos controles sanitarios. Obviamente distanciar las mesas, obviamente no van a tener la misma capacidad de atención que tenían antes, pero sí creo que pueden operar, porque obviamente en los restaurantes obviamente van familias. Quizás una de las normas que deberían aplicar los restaurantes mientras no exista una vacuna es ya no permitir, por ejemplo, los eventos sociales, por ejemplo, esos almuerzos que se hacían entre empleados. ¿Por qué? Porque digamos, si va una familia a almorzar, esta familia convive en la misma casa, viven todos juntos, entonces pues de alguna manera, y si están contagiados, ellos siguen contagiados, ¿no? Si son asintomáticos, siguen asintomáticos. Pero si tú te reúnes si tú juntas personas de diferentes familias en un mismo lugar, y llega una persona que está infectada, obviamente vas a infectar. Cuando esas personas retornen a sus hogares, van a infectar a las personas de sus hogares, y ahí se sale todo de control. Entonces creo yo que es el momento de que aplicar el dicho de la unión hace la fuerza y empezar a pensar no en política, sino en medidas que sean buenas para la salud, para salvaguardar la vida de las personas y también para proteger la economía de las personas, porque no podremos seguir estando en cuarentena. Para muchas personas no va a ser factible poder mantenerse en cuarentena 2-3 meses más. O sea, pienso yo que muchas personas lo están pasando súper mal, y no aquellas personas que obviamente, por ejemplo, para terminar, esta señora, creo que es una señora, o sea, aquí pues haciendo pues el hashtag, ¿no? Diciendo que el presidente es dictador. Creo yo que si vas a hacer una crítica o si vas a decirlo algo, así a buen salvadoreño, tener huevos y mostrar tu rostro. Porque ahí se está tapando el rostro. Y obviamente lo está haciendo por tema político. Esa persona está dentro de su vehículo. No se mira que sea un vehículo viejito. Bien al suave. Sale tranquilamente. No tiene problemas. Ha de tener todo en su casa. La única chirria es que tal vez no puede ir a chambrear o reunirse con las amigas como normalmente lo hacía. Pues sí hay personas que obviamente salen de forma irresponsable, pero también hay que pensar en las personas que tienen que salir por necesidad, y aquí es donde pienso yo que el gobierno debe pensar en medidas de cómo va a subsanar o cómo va a permitir que las personas que necesitan ganarse el pan de cada día, protegerlas, se necesitan leyes donde para la nueva circulación, porque nuestra sociedad hay que metérselo en la cabeza. La sociedad o las normas sociales tal y cual las conocíamos antes del virus deben cambiar, definitivamente deben cambiar. Bueno, esto ha sido todo, espero haber aportado algo constructivo, pues, y una opinión muy crítica relacionado pues a lo que se está haciendo en nuestro país, El Salvador, referente a la cuarentena. Cuídense, no salgan de casa si no es necesario. Obviamente cada vez que uno sale de casa se expone, y hay que asumir pues que cualquier error o cualquier mala maniobra que uno pueda hacer pues se puede infectar. Cuídense mucho, hasta la próxima.